Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con César Sabas Fuente, él es experto en seguridad internacional. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar con ustedes nuevamente. Bienvenido nuevamente a Contrapoder 3.0. Muchas gracias. Bueno, César, hay bastantes cosas pasando en el Extremo Oriente y las hemos conversado contigo, pero se han venido desarrollando otros eventos, ¿no? Quiero empezar también por un comentario y después pasamos a otros temas también de relevancia en esa región. Que estabas haciendo con respecto al tema de las redes sociales, porque bueno, en China, que es un país bastante autoritario, ¿no? Allá no hay libre competencia, no es como Occidente, en China absolutamente todo lo controla el Estado, y entonces bueno, esto se pudiera incluso relacionar también con el tema de la seguridad. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Por qué China pudiera, digamos, fortalecerse, ¿no? Por lo menos en el tema comunicacional, mientras en Occidente, bueno, estamos peleándonos entre nosotros mismos? Sí, bueno, hay que entender que lo que es Oriente, ellos son una civilización distinta a Occidente, y no solamente China, y ellos son lo que llama Huntington la civilización confuciana, y uno de sus fundamentos es el de respeto a la autoridad, el respeto al líder y sobre todo al Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En China la comunicación y el carisma y muchos de los conceptos que tenemos aquí en Occidente son distintos. Ellos les gusta tener un líder fuerte y un Estado fuerte. Y cuando ven que en otros países la autoridad presidencial se ve reducida por empresas privadas, incluso pueden quitarle su poder comunicacional cuando así lo deciden, entonces a nivel interno a China ellos lo van a ver distinto, el pueblo chino. Claro, estamos hablando de un país que tiene todos los medios de comunicación en sus manos y que puede manejar la propaganda, pero digamos que el pueblo chino lo puede hacer ver porque estas noticias sí les llegan a ellos, son las noticias que les convienen al régimen, y ellos pueden ver, mira, pero básicamente el modelo norteamericano, que es, digamos, la contraparte al que nosotros tenemos, es un desastre, porque prácticamente cualquiera puede interrumpir al presidente. Y estoy haciendo salvedad que es el presidente, no es Trump. No, o sea, no es que le quitaron la libertad de expresión a Donald Trump, se la quitaron al presidente en ejercicio de Estados Unidos. Y esto es algo que sonó y no solamente pudo haber sonado dentro del pueblo chino, sino por ejemplo aquí en Europa, donde yo me encuentro, fue todo un escándalo. Angela Merkel, por ejemplo, salió alarmada, no solamente Angela Merkel, comisionados de la Unión Europea, porque ven que si un privado en Estados Unidos, porque a la hora la verdad fue un privado, puede desconectar al presidente en ejercicio de Estados Unidos, quien se supone que es la persona más poderosa del mundo, entonces tenemos que en Occidente el poder comunicacional ni siquiera está en manos del Estado, sino de particulares. ¿Y qué es lo que sucede con los privados? Porque, bueno, mucha de la audiencia de este programa son libertarios y les encanta el término privado. Pero cuando hablamos de privados y mercados, estamos hablando de cualquiera. Y Xi Jinping pudiera ser también un privado en algún momento, o un testaferro de Xi Jinping. Entonces, ¿qué sucedería si testaferros de él adquieren acciones en estas empresas que después van a cortarle la comunicación a los dirigentes? O podrían decidir qué es discurso del odio, qué es no, o peor aún, como hizo Twitter, que ni siquiera le cortó las cuentas a Donald Trump por lo que dijo, sino por lo que va a decir. Es decir, para prevenir futuros incidentes. Se abrogan un poder casi que de adivinos sobre lo que puede pasar, y esto es sumamente peligroso. Ah, Y vemos que en China, pues, que tiene su propio Twitter, su propio Facebook, su propio Instagram, su propio todo, eso es impensable que alguien le corte a Xi Jinping el poder comunicacional. Y a eso voy, César, porque ajá, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Fíjate que nosotros que venimos de Venezuela, y también lo entiendes tú muy bien, eso de tener los medios centralizados, los medios controlados por el Estado, no te garantiza tampoco la libertad de expresión, no te garantiza, a nosotros como ciudadanos, por ejemplo, se nos quitó la libertad de expresarnos, y bueno, acá estamos viendo quizás lo contrario, pero entonces ¿cómo te enfrentas sin necesidad de caer en lo que cayó Venezuela o en lo que cae China, por ejemplo? Pero es que lo que nos quita la libertad no es ni lo público ni lo privado, sino la concentración excesiva de poder. Entonces, si nosotros lo hacemos todo privado, pero todo ese mercado privado cae en unas pocas manos,
y concentran excesivamente poder, entonces podemos tener lo que ya hemos visto en la ciencia ficción, que es la corporación Mishima Zaibatsu o la corporación Umbrella. Eso perfectamente pudiera pasar. ¿Cuál ha sido el problema de nosotros en Venezuela? Que el Estado tuvo una concentración excesiva de poder. El problema no era como tal la existencia del Estado, es que el Estado concentró todo el poder. Entonces, ¿cuándo perdemos la libertad? Cuando alguien concentra todo el poder. Entonces ahí es donde yo no tengo ningún problema con que exista algún medio público. El problema es cuando todos los medios son públicos o cuando el Estado lo controla todo. Pero si nosotros lo dejamos todo al mercado y el mercado van a ser unas 2, 3, 4 personas, ellas van a decidir todo por todo y vamos a tener una dictadura privada, pero una dictadura al fin. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, pero ahora yo te hago una pregunta. En el caso de lo ocurrido específicamente con Donald Trump, ¿quién es el responsable, de acuerdo a tu visión y a tu criterio, de acuerdo a tu análisis, quién es el responsable de que esto haya pasado? Mira, depende. Lo que pasó en el Desde tu punto de vista. Sí. Lo que pasó en el Capitolio, por ejemplo, o lo que pasó con Twitter. No, lo que pasó con Twitter, específicamente con la cuenta de Twitter de Donald Trump. ¿Quién fue el responsable, de acuerdo a tu visión o a tu análisis, de que esta situación se haya presentado? Mira, pero es que el mismo Twitter no menciona un tweet en el cual haya un llamado expreso a la violencia. O sea, ser un llamado a la manifestación e inclusive aumentar los ánimos, que pudiera ser irresponsable, no es como tal un llamado a la violencia. Entonces, si eso lo generalizamos tanto, no es que estamos hablando de que van a ser las 70.000 cuentas de QAnon que cerraron, sino prácticamente que medio Twitter va a ser cerrado. Entonces eso es el problema. Twitter al final no menciona un Twitter en específico en el cual sí haya un llamado expreso al odio y a la violencia. Lo cerró la cuenta para prevenir, así mismo lo dicen, prevenir futuras hostilidades, y ahí es donde está el problema. Creo que sí tuvo que haber habido un mejor manejo comunicacional, eso sí estoy de acuerdo, y un manejo mucho más responsable, también estoy de acuerdo, pero es problemático que Twitter se haya abrogado la responsabilidad de manejar la comunicación de todo el país, de cercenar la comunicación del presidente de Estados Unidos y sobre todo abrogarse la capacidad de vislumbrar lo que otras personas van a decir. Y eso lo considero muy, muy peligroso. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que sí, a lo mejor sí es posible. De acuerdo a lo que estás diciendo, para ti la responsable sería Twitter, que lo manejó mal, previendo que el presidente iba a decir algo que podía seguir incendiando las masas. Ahora te pregunto, ¿por qué razón Donald Trump, en vez de tuitear de la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos, que es POTUS, insistió en tuitear en su cuenta personal durante los 4 años que se mantuvo en la presidencia? ¿A ti te parece que eso está bien? No. Y también creo que fue, como lo dije, un mal manejo comunicacional y eso también le quita seriedad a la institución como tal. Estados Unidos tiene un proceso de desinstitucionalización que no es de ahora. Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo en grandes magnitudes, pero ya lleva tiempo y básicamente nadie ha querido, digamos, pararlo. Esto viene incluso antes de Obama, este proceso de desinstitucionalización. Lo que pasa es que ha venido en escalada. Y ahorita la escalada la que tenemos es la irresponsabilidad de muchos del liderazgo republicano, del presidente también de Estados Unidos y sobre todo, por ejemplo, de Nancy Pelosi. O sea, ha habido una competencia por ver quién acelera más la desinstitucionalización de Estados Unidos. Y el hecho de no utilizar las cuentas oficiales también es parte de la desinstitucionalización. No olvidemos que en parte se le criticó profundamente a Hillary Clinton el no haber utilizado los correos oficiales, sino sus correos privados mientras ella era secretaria del Departamento de Estado. Entonces considero que las mismas personas que lo criticaron han debido haber utilizado las cuentas oficiales para comunicarse. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pienso que esto ha ocurrido. Yo pienso que a Donald Trump lo han humillado. Es la verdad, al cerrarle todas las cuentas, considero que lo han humillado, pero también considero que él dio pie para eso, porque, por ejemplo, él debió haber utilizado la cuenta de POTUS, que es la cuenta oficial. Si le cierran la cuenta oficial, por supuesto que es peor, ¿no?
Pero creo que tú tienes razón, aquí hay un proceso de pérdida de la institucionalidad y donde todo el mundo cree que puede hacer lo que le da la gana. Ahora, yo te pregunto a ti, César, porque en el caso de Venezuela, en su momento, ¿cómo hacía el Estado para controlar todo? ¿Cómo obligaba el Estado a que pasaran una cadena? Bueno, tenía un control y decía, esto es oficial, esto es una cadena, y todo el mundo tenía que encadenarse. Pero en los Estados Unidos, al parecer, como que la cosa no funciona así, y podría en este momento casi que decirte que Donald Trump no solo lo silenció las redes sociales, sino que también lo silenciaron los medios de comunicación. ¿Cómo se revierte ese efecto o cómo se revierte esa acción que está ocurriendo en este momento en territorio norteamericano? Bueno, lamentablemente tienen que haber leyes. Yo sí creo que el Estado tiene que tener algún poder legal para en algún momento hacer una cadena nacional cuando es urgente. El problema es que venimos de un país donde se abusó de eso. Correcto. Pero nuestra realidad venezolana no tiene que ser la de todos. O sea, el que en algún país haya una ley que le permita al presidente o al primer ministro hacer una emisión para informarle al país cuando pase un hecho grave y que los medios no tengan la capacidad de cortarlo y de interrumpirlo, eso no significa que le estamos dando el poder para hacer cadenas cuando les dé la gana. Somos venezolanos y ese es nuestro trauma, pero eso no tiene por qué ser la realidad de todo el mundo. Y lamentablemente en política no tenemos las fórmulas mágicas. Yo no tengo la fórmula mágica de garantizar de que nunca va a haber una cadena abusiva. Pero bueno, como lo decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Tampoco podemos quitarle todo el poder al Estado porque si no es prácticamente que ya no tenemos Estado. Y sobre todo en este mundo donde ya tenemos las grandes corporaciones que tienen cada vez más poder. Y lo peligroso ahorita no es que ellas sabían que lo tenían, sino que saben que tienen la capacidad de usarlo. Correcto. Entonces, bueno, ahorita vamos a tener a un presidente en Estados Unidos que, pues bueno, no está en todas sus funciones cognitivas, muy probablemente. Vamos a tener un liderazgo muy debilitado y no sabemos lo que va a venir después. Pero ya estas compañías están haciendo sus apuestas de todo el poder que tienen, que pudieron cortar a Donald Trump y podrán cortar a los próximos. Antes de pasar al siguiente tema, que también es de suma importancia, César, un poco también para darle la visión de esa gente que mencionaste, ¿no? De los libertarios, porque con lo que has dicho ahorita, te va a caer encima los conservadores, te van a caer encima los libertarios, te va a caer encima la izquierda, absolutamente todo. Está dejando a todo el mundo descontento con estas declaraciones, César. Pero no serviría, por ejemplo, al mismo mercado, como hemos visto que están surgiendo otras alternativas a redes sociales que quizás tome más tiempo en crecer, pero por ejemplo ya Parler consiguió unos servidores distintos para operar, la gente está migrando de WhatsApp a Telegram, es decir, no está demostrando de una u otra manera el mercado que sí puede autorregularse. Bueno, sí, generalmente ha habido un proceso de autorregulación del mercado que eso toma tiempo. El problema es que toma tiempo y toma dinero. Y sabemos quiénes tienen el dinero. El problema es que yo veo los libertarios y los libertarios generalmente no son los que más dinero tienen. Así que es muy probablemente que no sean los que manejen el mercado. Bueno, y los que tienen no lo quieren gastar en cosas como esa. Así es. Exactamente. Entonces tenemos ese problema. Tenemos ahorita un problema de radicalización política en el cual la gente no es que llega a una ideología porque cree en ella y se ha convencido, sino por fanatismo. Entonces, hasta que no consigamos en el libro de Mises un apartado en el cual hable de las grandes del poder que tienen las grandes tecnológicas, no los vamos a convencer. Y pues bueno, Mises no conoció este mundo, entonces simple y llanamente no se convence. Así que es muy difícil convencer a un trotskista o a cualquier persona que es fanática. Entonces, claro, sí, a mí ya me han dicho, ahorita en el Facebook me llamaron un zurdo de closet, otros me llaman de extrema derecha, a mí me llaman de todo, simple y llanamente porque tengo un criterio. Entonces hay un problema y la gente lo que busca es ver qué es lo que dijo su profeta. Y si su profeta no lo dice, pues ese problema no existe. En vez de estar buscando qué es lo que dice la derecha o la izquierda, primero tenemos que buscar qué es lo que dice mi conciencia de un problema. Y ahí es donde llegamos a un convencimiento. Entonces sí, es probable que el mercado se autorregule, pero eso toma mucho tiempo y no sabemos si se va a autorregular verdaderamente porque quienes están en el mercado son los que tienen el dinero y son justamente ahorita los que están bloqueando. Los servidores a Parler ya se los quitaron.
vamos a suponer que salga alguien y le ofrezca el servicio Parler. ¿Qué nos garantiza a nosotros que Jeff Bezos también tampoco no va a comprar esa cadena que le ofrece sus servicios a Parler y los vuelvan a cortar? O que hagan un negocio, o peor aún, que la banca norteamericana le empiece a decir a quienes ofrecen los servicios a Parler, mira, les vamos a cerrar las cuentas a los que presten servicios a toda esta gente porque difunden el miedo y todo esto. Entonces les cerran las cuentas y pues simple y llanamente se acabó esto. También hay que reconocer algo. Aquí tenemos que reconocer algo. Hay mucha gente que quiere la supuesta libertad de expresión también para difundir odio y teorías de la conspiración. Entonces aquí en Occidente estamos en un juego, un círculo vicioso muy dañino. China se está dando banquete con todo lo que está pasando porque aquí tenemos un juego dañino. Por una parte tenemos a las grandes compañías haciendo todo lo posible para quitarnos la libertad de expresión y por la otra los que se le oponen, que son la gente de QAnon que nos está enfermando las mentes. Entonces, básicamente son ellos dos compitiendo entre sí, pero en realidad lo que están haciendo es destruir todo lo que es la civilización occidental. Bastante. Por una parte tenemos a los dementes que están difundiendo cualquier cantidad de teorías que uno los ve y sale con los pelos de punta, y por la otra parte, a quienes todo esto les ha caído como anillo al dedo para aumentar su poder. Totalmente de acuerdo, César. Bueno, justamente te estaba comentando que también había otros temas importantes. Ya esta administración está saliendo, el 20 de enero entra la administración de Joe Biden. Sin embargo, ocurrió algo importante, que Mike Pompeo anunció que le estaban levantando, eso ocurrió hace unos días, las sanciones diplomáticas, ¿no?, a Taiwán. Sabemos todo lo que ha ocurrido con ese país allá en Medio Oriente, que China, bueno, lo quiere tomar como parte de su territorio. Taiwán es como una zona autónoma que ha escogido un modelo muy distinto, pero que de una u otra manera está siempre guerreando contra el imperio chino que representa ahorita Xi Jinping, ¿no? En primer lugar, ¿qué representaban estas sanciones y qué implica también, en segundo lugar, el levantamiento de estas sanciones para Taiwán? Sí, estos son unas medidas que ya llevan décadas. Cuando Estados Unidos reconoció a la República Popular China como la legítima representante de China en el mundo. Para entenderlo, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando que fue Miss Venezuela, Alicia Machado. Machado habló de las dos Chinas y todo el mundo se burló. Claro, ella se confundió las Coreas con las Chinas, pero en realidad hay varias Chinas. Tenemos a la República Popular China, que es esa mancha gigantesca que vemos en el mapa, que es la China continental, es la China de Mao, la China comunista. Y tenemos a la República de China, sin el popular, República de China, que es la que está en Taiwán. Es la China capitalista, actualmente la China democrática. Y después tenemos a las zonas económicas especiales de Hong Kong y Macao, pero que ahora están en manos de la República Popular China. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Estados Unidos reconoce a la República Popular China, a la China continental, en ese momento de Deng Xiaoping, como la legítima representante de la nación china en el mundo, entonces Estados Unidos mueve su embajada de Taipei a Pekín, pero mantiene un reconocimiento informal a Taiwán a través de relaciones informales. Por ejemplo, tenía un consulado y puede tener ciertos acuerdos, pero impide que diplomáticos de alto nivel puedan visitar a Taiwán, porque los diplomáticos de alto nivel solamente podían ir a la China comunista, la China continental, que es la reconocida. Entonces, ¿qué es lo que hace Pompeo? Pompeo, que ha cambiado por completo la visión que han tenido Estados Unidos sobre China, y ha sido un secretario de Estado muy importante. Él dijo: pues bueno, estas medidas eran un apaciguamiento a China, pero ya basta, ahora vamos a cambiar. Entonces ahora le permite, por ejemplo, a la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas que vaya a Taiwán y se reúna con los funcionarios taiwaneses, que lo va a hacer próximamente. Con estas medidas ya puede haber un acercamiento diplomático mucho más estrecho, y es en realidad una afrenta a la República Popular China.
No es como tal un reconocimiento a Taiwán como país todavía, pero digamos que es un paso, es un as debajo de la manga que se guarda Estados Unidos por cómo pueden ir evolucionando la escalada que ya vienen llevando ambos países. Bueno, importante ese análisis y de hecho me acuerdo en un momento que que conversamos contigo, César, en alguna de las entrevistas pasadas, que dijiste que ya el tema por ejemplo, cómo nos estamos enfrentando a China ya se había convertido en política de Estado, es decir, que no dependía tanto de la administración, sino que ya se había como que cambiado la visión, tanto a nivel de la opinión pública como a nivel de política, sobre cómo enfrentarse a China. Muchas gracias, César, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Siempre un placer. Muchas gracias a ustedes. Bueno, era César Saba, analista venezolano, especialista en seguridad, que siempre teníamos tiempo que no conversábamos con él y la verdad siempre con unos comentarios bien acertados y un análisis bien enfocado de lo que está ocurriendo no solo en el mundo, sino también en Venezuela y en los Estados Unidos, que es el tema que hay en estos momentos. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.